Buenos días, chicos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas de los maestros. Nos habíamos quedado en la carta 29. Vamos a avanzar. Empezamos con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda para aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, ¿se acuerdan que hemos visto en la porción anterior un montón de desacuerdos que hubo entre Hume y el maestro KH? También vimos que el maestro KH empezó este proceso cataléptico de iniciación y entonces le dejó encargado al maestro M el continuar con la correspondencia. Y esta carta 29 ya es una carta en donde el maestro M está entrando en contacto con las dos personas que estaban involucradas con la recepción mayoritariamente de las cartas, que son Sinet y Hume. Y bueno, y dentro de esas cartas pues siguen habiendo desacuerdos, incluso con el maestro M siguen habiendo desacuerdos. Entonces el maestro M tiene que entrar necesariamente en debate porque le pidió de favor que no se tirara a la basura, que no quedara inconcluso el trabajo que había hecho el maestro KH con estas dos personas para la difusión del conocimiento profundo. Entonces él toma el reto y continúa la comunicación. Y aquí hay algunos errores menores. Por ejemplo, dice las primeras cartas de KH a CINET están firmadas con el nombre Kotomi Lalsing. Esas cartas. ¿Se acuerdan que KH se las daba al Chela, en este caso a Dalkul, y Dalkul entonces las precipitaba a distancia para que estas cartas fueran entregadas a veces por HPV o por alguna otra persona a las personas para quienes eran enviadas? Entonces, sin embargo, más adelante la correspondencia dice que Lal Singh fue una adición hecha por su discípulo Dual Kul. Le pregunta entonces el maestro, ¿por qué has impreso The Occult World? Le dice a Sinet antes de enviarlo para su revisión. Nunca hubiera permitido que pasara el pasaje ni el Lal Singh, inventado totalmente como medio nombre de la pluma de Dual Kul, y me permitió, sin cuidado, echar raíces sin pensar en las consecuencias. Aquí está la firma que precipitó Dual Kul, que dice Kotomi Lal Singh. Y esto el maestro está diciendo, no, yo soy Kotomi, el Lal Singh es un agregado que uso Dual Kul. Y eso está en el libro de Hao Chin de Vicente, que está de la Mahatma Letters de Upper Sinet del 36 en Quezon City, en Filipinas. Bueno, y de este lado aparecen algunas características de la letra, grafológicamente hablando. Esto es de Charles Johnston. En una entrevista que le hace a HPV, describe la letra del maestro KH con todos estos. Evidentemente, hombre de carácter suave, pero uniforme y de gran voluntad. Una combinación compleja, porque por un lado es muy suave, pero muy uniforme, y por otro lado, y al mismo tiempo es de gran voluntad, lógica, fácil de llevar, y toma dolores, es decir, hace enormes esfuerzos interminables para aclarar el significado de las cosas. Fue en conjunto la escritura de un hombre culto y muy simpático. Esto está en las Collected Writings. Luego tenemos el problema también de las dificultades, son el carácter de Hume, la personalidad de Hume, la personalidad de los británicos en la época victoriana, eso ya está más que descrito, pero también el problema de las lenguas europeas son muy polisémicas. La polisemia es cuando la misma palabra tiene muchos significados y entonces se necesita mucho criterio para que el receptor de esto pueda entender a qué significado se refieren las cosas, cosa que no pasa en el sánscrito. En el sánscrito todas las raíces ñaña tienen una semejanza semántica muy alta, es decir, ñaña que es conocimiento del ser, conocimiento interior, ñaña visha que es igual que brahma visha, que tiene que ver con la deidad superior, ñaña chakrus, visión divina, ñaña indriyas, órganos de conocimiento, percepción interna, ñaña nishita, igual que brahma nishita, ñañi sabio. Entonces, si le dice el maestro Kacha a Sinet, dice, usted y Hume necesitan ñaña, dicen, ¿qué querrá decir? Que tenemos que autoconocernos, que tenemos
que acercarnos a la divinidad, que podemos mejorar nuestra visión divina, que tenemos que mejorar nuestros órganos de percepción interna, que tenemos que acercarnos a algo sabio. O sea, los niveles de semejanza semántica son tan altos que nunca se van a sentir ofendidos porque entiendan lo que entiendan, todo es similar. Pero aquí viene un ejemplo de los lenguajes europeos. La palabra banco, asiento para varias personas, también es una empresa comercial que realiza operaciones financieras, pero también es el nombre colectivo de un grupo de peces que nadan juntos. Entonces, si de repente se le dice Cinet y usted parecieran un banco, entonces ellos pueden tomar lo que quiere decir, a lo mejor el maestro es como un grupo de peces que nadan juntos. Ustedes están en un banco, pero ellos pueden recibirlo como nos ha dicho empresarios de dinero. ¿Cómo se atreve? Y aquí se produce entonces un conflicto. Los niveles de semejanza semántica son muy bajos en los idiomas europeos y eso genera entonces más problemas. Aquí está el carácter de Hume, es arrogante, vanidoso, tiene exceso de estimación propia que suele conllevar a un sentimiento de superioridad y eso le complicó muchísimo la recepción de las cartas de los Mahatmas. Sobre todo la intención final de los Mahatmas, que era servidores de la humanidad. Y él pensó que más bien era un club privado donde iban a tener una serie de características por encima de los demás a través de las cuales podrían dominar la mente de la gente o por lo menos hacer experiencias mágicas. Y el maestro entonces en esta carta y en la anterior va aclarando que de ninguna manera se trataba de eso. Bueno, vamos aquí entonces con el siguiente párrafo. Está el tercer párrafo. Sin desanimarme tras sus epítetos, o sea, insultos de ingenuo y Don Quijote, fiel a la promesa hecha a mi bendito hermano, es decir, a Cache, aquí está hablando el maestro M, le hablaré de ello. Entonces, no le han desanimado los epítetos, los insultos, en donde le llama ingenuo y Don Quijote. Le guste o no, porque ahora que él ha demostrado francamente sus sentimientos, tenemos que entendernos o romper relaciones, porque ya se hizo claro qué es lo que siente. Esto no es una amenaza semivelada, como él dice, porque una amenaza en un hombre es como el ladrido de un perro. No significa nada. Digo que a menos que él no lo entienda hasta que el punto es inaplicable a nosotros el criterio conforme el cual está acostumbrado a juzgar a la gente occidental de su propia sociedad. Significará simplemente una pérdida de tiempo para mí o para Cache enseñarle y para él aprender. Nosotros no consideramos nunca una amistosa advertencia como una amenaza, ni tampoco nos sentimos irritados cuando se nos hace. Dice que personalmente no le importa lo más mínimo si los hermanos rompen mañana las relaciones con él. Entonces, así de molesto estaba Hume. A mí me da igual si los hermanos rompen mañana las relaciones conmigo. Y ellos están aclarando que para ellos no existen las amenazas y tampoco se sienten irritados cuando se hace una amenaza amistosa, es decir, como una amistosa advertencia. Razón de más, pues, para que lleguemos a un entendimiento. El señor Hume se enorgullece de pensar que nunca tuvo espíritu de veneración por nada, aparte de sus propios ideales abstractos. Somos perfectamente conscientes de ello, ni tampoco probablemente podrá sentir ninguna veneración por nadie ni por nada, ya que toda la veneración de que es capaz su naturaleza está centrada en sí mismo. Solo es capaz de venerarse a sí mismo. Esto es un hecho y es la causa de todos los disgustos de su vida. Cuando sus numerosos amigos oficiales, su propia familia dicen que eso es amor propio, se equivocan y dicen una verdadera tontería. Él es demasiado intelectual para ser engreído, es simplemente e inconscientemente la personificación del orgullo. No tendría veneración ni siquiera con su propio Dios si ese Dios no fuera de su propia creación y hechura. Y esta es la causa por la que nunca pudo sujetarse a ninguna doctrina establecida y por la que tampoco se someterá jamás a una filosofía que no salga totalmente equipada de su propio cerebro, igual que la de Saraswati, griega o Minerva, hizo con su padre. Esto es en la guerra, ¿se acuerdan? Marte atacó a Minerva, le derribó de una pedrada y queriendo Venus levantarle, Minerva le hizo caer también a un lado de él. Esto puede aclarar el hecho por qué durante el breve periodo de tiempo de mi instrucción rehusé proporcionarle otra cosa que no fueran pseudoproblemas, indicaciones y enigmas para resolver por sí mismo, porque solo cuando su propia y extraordinaria capacidad para captar la naturaleza de las cosas le demostrara claramente que debe ser así, él creería ya que esto encaja con lo que concibe como matemáticamente exacto. Si acusó, y tan injustamente a Cache por quien se siente verdadero afecto supuestamente de sentimientos irascibles por su falta de respeto hacia él, es porque formó su ideal de mi hermano a su propia imagen. El señor Hume nos acusa de tratarle de Hautin Bass, de arriba abajo, es decir, viéndolos con desprecio. Es lo que es la acusación que hace Hume. Vamos ahora a la Sarasvati, que es el ejemplo que pone en su propio cerebro, igual que la Sarasvati griega. Vamos a hablar de la parte hinduista de Sarasvati, es la diosa consorte del dios Brahma, siendo descrita como diosa del conocimiento y una de las tres diosas principales, siendo las otras Lakshmi y Durga.
Aparte de ser las tres diosas principales, siempre suele ser un nombre otorgado a las mujeres con una belleza extraordinaria. Esto es la imagen desde el punto de vista hindú, aunque aquí el maestro está hablando de la griega y de lo que hizo esta diosa, que es una diosa poderosa dentro del hinduismo y dentro de la tradición antigua griega. Aquí está la versión hinduista. Si supiera, dice el maestro, que un honrado limpiabotas vale tanto a nuestros ojos como un honrado rey, es decir, si son honrados el limpiabotas y el rey, valen aparentemente lo mismo, es lo que está diciendo el maestro, y que un barrendero inmoral es mucho mejor y más digno de excusa que un emperador inmoral, nunca hubiera proferido semejante falsedad. Vamos a analizar esto con cuidado. Un honrado limpiabotas vale tanto como un honrado rey. Pero cuando se trata de lo malo, es decir, un barrendero inmoral y un rey inmoral, vale mucho más el barrendero inmoral que el rey inmoral. Entre otras cosas porque el rey inmoral va a causar mucho daño a mucha gente, mucho más de lo que pueda causar el barrendero inmoral. El efecto que tiene el emperador inmoral es enorme a la hora de hacer el mal. Pero a la hora de hacer el bien, la honradez tanto en el limpiabotas como en el rey tienen el mismo valor para ellos. El señor Hume se lamenta, mil perdones, se burla en el término apropiado de que nosotros mostremos deseos de humillarle. Me atrevo a sugerir muy respetuosamente que esto es absolutamente al revés. El señor Hume, de nuevo, forma inconsciente y cediendo un hábito de toda su vida, es el que trató de la manera más desconsiderada a mi hermano en cada carta que le escribió Kotome. Y cuando ciertas expresiones que denotaban orgulloso espíritu de autoglorificación y confianza en sí mismo, y que alcanzaban la cima de la vanidad humana, fueron observadas y suavemente rechazadas por mi hermano, el señor Hume tergiversó de inmediato el significado de ellas y acusó a KH de haberlo interpretado mal. Lo llamó para sus adentros evanecido y petulante, y le acuso yo de falta de equidad, de justicia o de cosas peores. Indudablemente no. Pues hombre más íntegro, sincero y bondadoso nunca hubo en los Himalayas, en el caso de Kach. Conozco acciones suyas que su propia familia y esposa ignoran por completo, tan nobles, bondadosas y grandes que ni siquiera su propia vanidad llega a valorar por completo. De modo que cualquier cosa que él pudiera decir o hacer no puede disminuir mi respeto hacia él. Pero a pesar de todo esto, me veo obligado a decirle la verdad, y aun cuando esa parte de su carácter tiene toda mi admiración, su vanidad nunca obtendrá mi aprobación. Lo cual, repito, al señor Hume le importa un rábano, pero eso tiene poca importancia, desde luego. El hombre más sincero y franco de la India, el señor Hume, es capaz de tolerar una contradicción, y ya sea esta persona deva o mortal, él no puede apreciar ni siquiera admitir su protesta alguna, las mismas cualidades de sinceridad en cualquier otro que no sea él mismo. Esto es muy interesante. Porque aquí el maestro nos está enseñando, el maestro M, que sí tiene cosas admirables, Hume. Y de hecho, más adelante sabemos que cuando pasaron los años, él pudo desarrollarse y fue enormemente valioso en muchas cosas que pasaron en la India. Pero aquí estamos hablando del hombre que todavía no está desarrollado y que tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Y esas cosas muy malas opacan y complican la interacción con los maestros. Entonces, ya casi vamos a terminar esta carta. Dice, y ahora unas pocas palabras de explicación como despedida. El memorándum, que produjo resultados tan deshonrosos y que fue un caso de quid pro quo único en su especie, se escribió el día 27. En la noche del 25, mi amado hermano me dijo que hubiera oído decir al señor Hume en la habitación de HPB que él nunca la había oído afirmar a Olcott, que éste nos había visto personalmente y también habiéndolo oído añadir que del decírselo a Olcott, él tenía suficiente fe en el hombre para creer que le dijera a él. KH pensó pedirme que yo fuera a decirle a Olcott que lo hiciera así, creyendo que el señor Hume le gustaría conocer algunos de los detalles. Los deseos de KH son ley para mí, y esa es la razón por la que el señor Hume recibió aquella carta de Olcott, cuando sus dudas habían sido ya aclaradas. O todo un lío, o se hizo un enredo aquí monumental. Al mismo tiempo que entregaba el mensaje a Olcott, satisfice su curiosidad en cuanto a la sociedad. Perdón, de ustedes, y le dije lo que pensaba de ella. Olcott me pidió permiso para enviarle a usted estas anotaciones y yo se lo di. Este es, pues, todo el secreto. Por razones personales, yo quería que usted supiera lo que yo pensaba de la situación, pocas horas después de que mi bien amado hermano se retirase de este mundo a través de hacer su iniciación. Cuando recibió usted esta carta, mis sentimientos habían cambiado algo y modifiqué bastante el memorándum, como antes le dije. Como sea que sea, el estilo de Olcott me había hecho reír. Añadí en mi post-scriptum que se refería solo a Olcott, pero no obstante, el señor Hume se lo aplicó por completo a sí mismo.
puro lío. Y termina esta carta diciendo, dejemos eso. Cierro la carta más larga que jamás he escrito en toda mi vida, dice el pobre maestro M. Pero ya que lo hago por KH, me siento satisfecho. Aunque el señor Hume no lo crea, el modelo del adepto está protegido, no en Simla, y yo trato de mantenerme a su altura, por muy pobre que pueda ser como escritor y corresponsal. Atentamente, maestro M. Bueno, pues ya vimos, una carta llena de aclaraciones y por eso es que agregué algunos de los puntos que podían haber complicado mucho el que los receptores de esta enseñanza tuvieran un criterio suficientemente grande para no detenerse tanto en los problemas de comprensión de la carta, sino pudieran fluir de una manera más razonable con la parte más importante de esto, que era el contenido. Bueno, eso es lo que estaba ocurriendo entonces en aquel entonces. Ahora vamos a entrar en la carta 30. No vamos a ver gran parte de la carta 30 porque ya les había dicho, eso es simplemente el arranque de la carta 30. Dice, hace una semana difícilmente hubiera dejado de pasar la oportunidad para decirle que su carta relativa al señor Fern es una tergiversación tan completa del espíritu y sobre todo de la actitud de M hacia el mencionado joven caballero como podría haber sido la absoluta ignorancia por parte de usted del objetivo que él persigue y que no hubiera dicho nada más. Pero ahora las cosas han cambiado y aunque usted ha llegado a saber que nosotros no poseíamos realmente el poder de leer las mentes como se había pretendido, sin embargo, sabemos bastante del espíritu con el que mis últimas cartas fueron recibidas y del descontento producido. Para sospechar, si no conocer, que por mala acogida que sea con frecuencia la verdad, aún así ha llegado el momento de que yo lo hice usted abierto y francamente. El mentir es un refugio del débil y nosotros somos suficientemente fuertes, incluso con todos los defectos que usted se complace en atribuirnos, para temer muy poco a la verdad. Si es improbable que mintamos solo porque lo que nos interesa es aparecer como sabios con respecto a cuestiones que ignoramos. Así pues, tal vez hubiese sido más prudente decir que usted sabía que no tenemos realmente el poder de leer las mentes, a menos que nos pongamos en armonía total con la persona cuyos pensamientos quisiéramos conocer y concentrado sobre ella toda nuestra atención. Bueno, esto es el arranque de la carta 30, que no vamos a ver, porque les dije que en realidad vamos a hacer un intermedio. Y en este intermedio vamos a empezar a hablar, por sugerencia de uno de los hermanos que me escribió, vamos a ver las cartas de KH a Leadbeater. Y aparecen en ese libro de Ginebra Hadassah que está ahí, que es el que hace la compilación, y es en Kessinger's Legacy Reprints. Ahí aparece KH Letters to CW Leadbeater. Y de ahí voy a sacar la carta para que la vamos a analizar. Es la primera carta del maestro KH. Entonces vamos a hacer una pausa en la secuencia de las cartas. Nos quedamos en la 29 de Barker y nos quedamos en el arranque de la carta 30, también de Barker, pero el puro arranque lo dejamos en stand-by porque en realidad vamos a hablar ahora de la carta del maestro KH a Leadbeater. Dice, la primavera última, el 3 de marzo, me dirigió una carta que confió a Ernesto, el famoso espíritu, aunque este mensaje no me llegó jamás, dice el maestro Cache, y era poco más o menos seguro en vista de la naturaleza del intermediario. Su contenido no se me ha escapado. ¿Cuál es la naturaleza del intermediario? Lo vamos a ver dentro de un momento. Sin responder en el momento mismo, le he transmitido una advertencia por Upásika. Recordemos que Upásika es como le llamaban los maestros a Blavatsky, aunque Upásika en realidad quiere decir algo más. En su carta me decía que desde la lectura del budismo esotérico y de Isis, su único y gran deseo es el de ingresar como chela bajo mi dirección, a fin de adelantar en el conocimiento de la verdad. Repito, en esa carta se le decía, después de la lectura del budismo esotérico y de Isis, que el gran deseo era regresar como chela bajo su dirección. Mr. Sinet continúa, me da a comprender que es casi imposible llegar a Chela sin ir a la India. Usted esperaba emprender ese viaje años más tarde, aunque lazos de agradecimiento lo tenían en ese país, etc. Ahora contesto a lo que procede como también a sus otras preguntas. 1. No es necesario pasar en la India los 7 años de prueba. Un chela puede pasarlos en cualquier lugar del mundo. 2. No depende de mi propia voluntad el aceptar a nadie como chela. Esa aceptación debe ser resultado del mérito individual y de esfuerzos persistentes para alcanzar el fin. Fuerce aquel de los maestros. Vean qué interesante esta frase que sigue. Fuerce, le dice, fuerce aquel de los maestros que usted haya escogido. Haga buenas obras en su nombre y por amor a la humanidad. Sea puro y siga resueltamente el sendero de la justicia, tal como lo definen nuestras reglas. Sea honrado y altruista, olvídese de usted mismo y trabaje por el bien de otros
y así habrá forzado a ese maestro a aceptarlo. Por eso la frase que dice aquí el maestro M es fuerce a aquel de los maestros que haya escogido. Haga buenas obras en su nombre y por amor a la humanidad sea puro y siga resueltamente el sendero de la justicia. Sea honrado y altruista y olvídese de usted mismo. Y trabaje por el bien de otros y así habrá forzado a ese maestro a aceptarlo. Es decir, para ser aceptado tendría que haber hecho algo como esto. He ahí lo necesario para los candidatos en los periodos en los que su sociedad progresa en paz. Pero, y aquí lo pongo en letra más grande, es necesario aún algo más cuando la teosofía, la causa de la verdad, puesta entre la vida y la muerte, comparece ante el tribunal de la opinión pública. Ese tribunal, de todos el más frívolamente cruel, el más prevenido y el más injusto. Bueno, pues sí, le dan duro a la teosofía. Es necesario también considerar el karma colectivo de la casta de la que usted forma parte. Hecho innegable, la causa que tiene el corazón está actualmente expuesta en las tenebrosas intrigas a la despreciable conspiración del clero y sus misioneros cristianos contra la sociedad. No retroceden ante nada para deshonrar a sus fundadores. ¿Está pronto para expiar sus pecados? En este caso vaya a pasar algunos meses a diar. Una ausencia de algunos meses no romperá ni debilitará siquiera los lazos de agradecimiento si su decisión es explicada a su pariente de un modo plausible. Para abreviar los años probatorios hay que dedicar a la teosofía ciertos sacrificios. Y aquí tenemos a Thomas Carlyle. Dice, el verdadero hombre siente su superioridad al reverenciar lo que realmente le supera. El verdadero hombre siente su superioridad al reverenciar lo que realmente le supera. El corazón no abriga sentimiento más noble ni bendito. Es decir, cuando una persona reconoce que la persona que tiene enfrente a otra persona tiene mucho más desarrollo que él. Empujada por manos hostiles hasta el mismo borde de un precipicio, la sociedad tiene necesidad de todo hombre y toda mujer dedicados a la causa de la verdad. Para recoger los frutos de las acciones meritorias es necesario obrar noblemente y no limitarse a proclamar la necesidad. Como para el hombre verdadero de Crail, la dificultad, la abnegación, el martirio y la muerte son las seducciones que arrastran hacia todas las horas de prueba al corazón del verdadero Chela. Entonces, ¿cuáles son las características? La dificultad, la abnegación, el martirio y la muerte. Bueno, Carlyle también guardaba un fuerte desprecio por los sistemas igualitarios y democráticos. La democracia es el caos previsto de urnas electorales, decía. O su admiración por las figuras autoritarias como Guillermo el Conquistador, Federico el Grande, etcétera, del cual escribió una extensa biografía. Según este pensador, convenía dejar las riendas de la evolución humana a estos hombres fuertes, a los que consideraba superiores en inteligencia y capacidades que al resto. Solo ellos, según su perspectiva, podrían salvar a la sociedad. Esta es la razón por la que el ensayista británico afirmaba que la historia de toda la humanidad es dictada por lo que hicieron un gran puñado de hombres. La sociedad progresa gracias a los golpes de timón de sus héroes y su capacidad para arrastrar a voluntades. ¿Quién es este Thomas Carlyle? Bueno, pues es un filósofo, historiador, traductor, matemático, crítico social y ensayista escocés. Fue catedrático y luego rector de la Universidad de Edimburgo. El héroe de Carlyle debería poseer lo que denomina una y otra vez como sinceridad. Un hombre verdadero y sincero en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. Debe esforzarse por encontrar la verdadera profundidad del mundo y una vez encontrada vivir en consonancia con ella en cada aspecto de su vida. Frederick Adams Woods también mostró apoyo a la teoría del gran hombre. Este autor realizó una obra llamada La influencia de los monarcas, pasos en una nueva ciencia de la historia, para la cual investigó a 386 individuos que gobernaron en Europa occidental desde el siglo XII hasta la Revolución Francesa, así como la influencia de ellos en el curso de importantes eventos históricos. Esto hizo el famoso Adam Woods, cuya foto aparece acá, y la foto de este lado es de Carlyle. Usted me pregunta, ¿qué reglas debería observar durante este estado de probación y cuánto puedo esperar que empiece? Le contesto, su porvenir está en sus propias manos, como ya lo he indicado más arriba, y cada día puede tejer su trama. Si le exigiera que haga tal o cual cosa en vez de limitarme a un simple consejo, sería responsable de todo efecto que viera sus actos y su mérito sería tan solo secundario. Es decir, ellos no pueden decirnos qué hacer. Lo que pueden hacer nada más es darnos consejos. Porque si nos dicen qué debemos hacer y lo hacemos, ellos automáticamente hacen karma. Reflexione y verá que esto es cierto. Así que confíe su destino a la justicia sin temer jamás que su respuesta no sea absolutamente verdadera. El estado de Chela es a la vez educativo y probatorio.
Solo del chela depende que este estado termine en el adeptado o en el fracaso. Comprendiendo mal nuestro sistema, los chelas esperan muy a menudo recibir órdenes, perdiendo así un tiempo precioso que deberían consagrar a esfuerzos personales. Nuestra causa tiene necesidad de misioneros, de devotos, de agentes y hasta puede ser que de mártires, pero ella no le puede imponer estos papeles a nadie. Así que elija, toma a sus manos su propio destino y que pueda la memoria de nuestro Señor, el Tágata, ayudarlo a tomar su mejor decisión. Atentamente, KH. Bueno, la naturaleza de Buda, dice aquí junto, se refiere a varios conceptos budistas Mahayana, importantes sobre todo los términos sánscritos. Bueno, sí, el Tagatabhava significa el vientre o embrión, el Tagata, es decir, el Buda, mientras que el Buddhadhatu significa literalmente el reino de Buda o fuente de Buda. Bueno, aquí para explicar lo que estaba el maestro comentando. Comentarios, aquí vienen los comentarios de Jinarajadasa que son muy interesantes. Como esta carta del maestro está llena de iluminación para los estudiantes de ocultismo, me pongo, a semejanza de los antiguos comentaristas de los Vedas y de los Upanishads, a comentar todas las frases que requieren una aclaración con el propósito de comprender todo el significado y el pensamiento del maestro. Voy a repetir. Cuando arranca la parte de comentarios de Jinera Hadasa, que todos sabemos quién es, dice lo siguiente: como esta carta del maestro está llena de iluminación para los estudiantes de ocultismo, me pongo, a semejanza de los antiguos comentaristas de los Vedas y de los Upanishads, a comentar todas las frases que requieran una aclaración con el propósito de comprender en todo su significado el pensamiento del maestro. Y empieza la primavera última, 3 de marzo, como ya dije, fue el 3 de marzo de 1884, cuando el señor Leadbeater escribió la carta para el maestro. Él la despachó con Ernesto, el espíritu, de la manera en la que ya ha sido descrita por él mismo, que confió a Ernesto. El maestro solo menciona a Ernesto, pero no explica con más detalle este tema. El principal espíritu control de los mediums fue John King, que decía que Sir Henry Morgan, el bucanero inglés que saqueó la ciudad de Panamá en 1631, en cierto sentido John King era el cabecilla de los espíritus, que se supone que era una reencarnación del famoso pirata Morgan, y los mantenía en orden. Pero Ernesto nunca develó quién había sido mientras estuvo encarnado. En vista de la naturaleza del intermediario, de Ernesto, se equivocó cuando creyó que él podía llegar hasta los adeptos, aunque solo fuera para llevar una carta, a menos que ellos lo hubieran permitido. Pero parecería como si Ernesto solo estaba alardeando y trataba de ser afectuoso con el señor Leadbeater cuando le prometió llevar la carta. Sobre este particular, el señor Leadbeater comenta lo que sigue. Y aquí viene lo que Leadbeater comenta, pero vamos a detenernos un poco en lo que está diciendo aquí arriba. Entonces, tenemos un problema con Ernesto. Ernesto es un espíritu que le ofreció a Leadbeater llevar la carta a los adeptos. Sin embargo, este Ernesto se sabe poco de él y tampoco se sabe quién fue en la vida anterior, o sea, de dónde proviene este espíritu. Por eso dice que el principal espíritu control de los mediums fue John King. Y este John King, él decía acerca de sí mismo que había sido Morgan. El bucanero es el pirata inglés que saqueó la ciudad de Panamá en 1671. En cierto sentido, John King era el cabecilla de los espíritus y los mantenía en orden, pero Ernesto nunca develó quién había sido mientras había estado encarnado. En vista de la naturaleza del intermediario, es decir, de este espíritu que estaba errante, es decir, que no pertenecía a la congregación de adeptos, Ernesto se equivocó porque pensó que él, por ser quien era, simplemente por ser quien era, podía llegar hasta los adeptos para entregar la carta. Bueno, y eso no pasó. Esta es una explicación con más detalle de lo poco que dice el maestro respecto a Ernesto. Pero tenemos nuevas cosas aquí que abrimos, por ejemplo, la reencarnación del señor John King, que según él había sido Henry Morgan, el famoso pirata Morgan que asoló Panamá en 1600 y pico. Es interesante desmitificar el tema de los piratas. Cuando vemos las películas aparece un barco de piratas con gente muy mala atacando a un barco normal, pero en realidad no era así. Los piratas se movían en muchos barcos, tenían 6, 7, 8 barcos y tenían algunas corbetas, tenían algunos barcos más ligeros, más pequeños, que eran más veloces, con los cuales empezaban a lastimar a, a los barcos a los que pretendían atacar. Además, estos barcos eran muy pesados, estaban cargados de oro y entonces ya se acercaba el resto de los barcos y de esa manera es como los bucaneros se hacían de este tipo de tesoros. Eh, bueno, pues en esa época uno de los saqueos más importantes que se hizo de ciudades gobernadas por los españoles fue el tema de Panamá y lo hizo este pirata, que es el segundo en importancia que el pirata Drake.
Hay que recordar que la monarquía inglesa es la única monarquía donde los bucaneros eran investidos como caballeros, porque se supone que en la tradición británica lo importante es la acción, es decir, lo que puede hacer una persona es lo más importante. Y Drake, bueno, pues defendió a Gran Bretaña contra la invasión de la Armada Invencible que mandó Felipe II, pero además Drake fue el segundo en darle la vuelta al mundo eh, y salió de Inglaterra y le dio la vuelta al mundo, salió con varios barcos, solamente llegó uno, muy parecido a lo que le pasó a Magallanes, también tardó 3 años, se murieron muchos marinos y en vista de eso lo hicieron caballero. Entonces era Sir Francis Drake, cosa que es totalmente inadmisible en el resto de las monarquías europeas. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar solamente de este trozo del que está hablando el maestro. Y aquí viene entonces lo que Leadbeater comentó. Aquí puedo mencionar que en relación con esto, más tarde tuvo un buen ejemplo de la irrealidad de todas estas comunicaciones, todo el lío de comunicación. Mucho tiempo después, un espiritista escribió a Light, la famosa revista esta de espiritismo, explicando que no podía haber semejante posibilidad de la existencia de personas tales como los maestros, por cuanto Ernesto le había afirmado positivamente que no existían. Ernesto entonces, al final es un espíritu que le afirmó al que escribió en Light que los maestros no existían. Escribí a la misma revista diciéndole que tuve precisamente la misma autoridad, que no revestía ningún valor la afirmación de que existían los maestros, que Ernesto los conocía bien a ellos. Evidentemente, en cada caso, Ernesto reflejó el pensamiento del que interrogaba, tal como estas entidades acostumbran a hacerlo a menudo. Bueno, y esto viene en la frase de How to Theosophy Come to Me, en la página 31. Su contenido se me ha escapado, dice en la parte final de este comunicado Leadbeater. Años después, cuando el señor Leadbeater fue capaz de desenvolver sus poderes psíquicos y de comunicarse directamente con su maestro, sin la ayuda de ningún intermediario, el maestro le informó que mientras él, Leadbeater, estaba escribiendo la carta en su casa de Bradsmore, el maestro ya la había leído. Por consiguiente, aunque Ernesto nunca llevó la carta y el maestro nunca la recibió, estaba perfectamente enterado del contenido. Entonces, aquí aparece otro hecho importante. El maestro, con la estatura, con la elevación que tiene, ya sabía lo que iba a escribir Leadbeater y ya había recibido esa información, independientemente de que Ernesto llevara o no llevara la carta, que de hecho nunca la llevó. Le he transmitido una advertencia por Upásica, en este caso Upásica que es Blavatsky, pero también significa otra cosa. Y aquí viene una aclaración que hace Ginara Hadassah muy importante de lo que es Upásica, para que no pensemos que necesariamente Upásica era Blavatsky, sino Upásica es un término mucho más complejo. Dice el vocablo Upásica es la voz femenina de la palabra palí Upasaka. Un Upasaka es un hombre que toma los 8 votos y un Upásika es una mujer que toma los mismos votos. Un monje budista toma 2 votos más. La palabra que más se acerca al término, la terminología occidental es la de hermano laico y hermana laica. Upásika es la palabra que a menudo utilizaban los maestros para designar a HPB. O sea, era nuestra hermana laica. Mientras residió con ellos en el Tíbet, ella tomó los votos de una hermana laica, es decir, los 8 votos. Como Blavatsky en el Tíbet, cuando encuentra a sus maestros, ¿se acuerdan ustedes que fue muy efusiva? Así lo relata el maestro, que nunca había visto una persona tan efusiva y tan emocionada después de verlos, pues toma los 8 votos, por lo tanto, entonces entra en la denominación de Upásika. Entonces, cuando ellos hablan de Upásika, no están haciendo un nombre personal, sino un nombre gremial. Y entonces es una Upásika, HPV. Bueno, eso es para aclarar un poco el término Upásika. Eh, la advertencia que se refiere es una insinuación que hizo HPV al señor Leadbeater para que moderara su entusiasmo por los fenómenos espiritistas, pero en aquella ocasión ella no le mencionó que la advertencia procedía de su maestro. Entonces, la advertencia a la que se refiere es una insinuación que hizo HPV a Leadbeater para que moderara su entusiasmo por fenómenos espiritistas. En aquella ocasión, ella no mencionó que la advertencia procedía de su maestro, de aquí que el señor Leadbeater no sabía en aquel entonces de que el maestro ya estaba enterado de su ofrecimiento para el servicio y dedicación. Bueno, el tema del espíritu, Ernesto, vamos a hablarlo con más detalle. Aquí vamos a tener que hablar por un poco más largo de ese tema y vamos a utilizar un libro que se llama The Mahatma Letters to A.P. Sinnett, compilado y editado por George Linton Linton y Virginia Hanson. Bueno, ya sabemos que es un poco polémica, pero sin embargo vamos a analizar.
Esto en la traducción al castellano se llama Maestros y Hombres, la historia humana de las cartas de los Mahatmas. Ahí es donde viene toda esta recopilación del famoso Espíritu Ernesto. Y por efectos de tiempo voy a dejar entonces el avance de las cartas hasta acá. Y la siguiente sesión voy a seguir hablando de esta parte de Ernesto. Le vamos a dedicar un rato a esto. Dice, participó activamente en la Sociedad Teosófica de Washington, donde se desempeñó como presidenta durante varios años y también como presidenta de la Federación del Atlántico Medio. También participó activamente a nivel nacional, convirtiéndose en un prominente conferenciante de la ciudad y escritora prolífica sobre muchos temas. La famosa Hanson, que aquí está en una de las fotografías, con una de sus grandes amigas que todos conocemos, que está aquí junto a ella. Entonces vamos a ver algunos detalles, los hermanos, la señora Gordon, vamos a ver todo esto y luego vamos a acabar con The Mahatma Letters a CINET en la secuencia cronológica que hizo Vicente Hauchin. Vamos a ver algunas cosas de esto. Todo tiene que ver con lo que está aquí aclarando Ginera Hadassah sobre la carta que le hacen a Charles Leadbeater. Y vamos a regresar aquí a Leadbeater, donde fue la iglesia donde él oficiaba, que es esta. Conseguir la foto de la iglesia. Por supuesto, una foto actual, no es una foto del momento donde él estaba. Todo eso lo vamos a ver con más detalle a partir de la próxima sesión. Entonces nos quedamos en esta sesión de acá para poder explicar el famoso tema del espíritu Ernesto, siguiendo con Ginera Hadassah por la manera tan acuciosa y cuidadosa en la que va describiendo cada detalle de lo que el maestro va escribiendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir y voy a